Buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre decimos, es proponer los temas de actualidad tratados por un poco más de tiempo para poder desarrollarlos mejor, ¿no? Esto es lo que propone el 6 cada miércoles por la noche y es un gusto tener propuestas de lo más variadas, ¿eh? Hoy vamos a tener desde un capítulo dedicado al terror hasta la política rionegrina tratada con un legislador provincial. Y nos vamos a dar un gusto de tener en el primer bloque a alguien que recién en una charla fuera de aire nos contaba, ¿no?, los lugares donde ha estado trabajando, donde ha estado desarrollando su tarea. Ustedes saben, se está desarrollando aquí en la ciudad un encuentro que es una simulación de un desastre, en este caso puntualmente un terremoto, y ahí un trabajo conjunto de organizaciones y demás. En este contexto todos estaban valorando la presencia de alguien que ha integrado uno de los equipos que, a partir de el compartir el resultado del trabajo por parte de Kofi Annan, se lleva el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Estamos hablando de Nidia Quirós Betancourt y bueno, está con nosotros, ecuatoriana ella, acostumbrándose seguramente a este clima barilochense, esta primavera tan particular que recién hoy se estuvo comportando como tal, ¿no? Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, un gusto tenerla aquí realmente porque, digo, más allá de la simulación que se está haciendo aquí en la ciudad, que por ahí charlamos un poquito, uno no puede dejar de preguntar cómo es esto, ¿no?, de dedicar la vida profesional y los esfuerzos profesionales a ir a los lugares donde mucha gente sentiría que es tener suerte no llegar en esos momentos, ¿no? Lugares con desastres naturales, con situaciones humanitarias en crisis, ¿no? Y es una vida dedicada a eso, ¿no? Pues sí, como usted dice, es un privilegio, porque poder estar en los lugares más difíciles, en donde sabemos que, en el caso mío, que he sido oficial de proyectos de UNICEF, de Naciones Unidas, llegar en épocas de conflicto armado, en momentos en que la guerra está, pero como en Mozambique, que yo trabajé allí, en África. ¿Cuántos años en Mozambique? 4 años en Mozambique, y luego de eso viajé precisamente a Colombia para apoyar con las experiencias que habíamos aprendido en Mozambique. Y luego de allí a Timor Oriental, que también estaba acabando su proceso de guerra y entrando en un proceso de paz. Cuando hablamos de guerras, estamos hablando de guerras civiles muy sangrientas, con un montón de componentes externos e internos, muchas veces tribales, que realmente van construyendo una historia donde generaciones enteras crecieron en ese nivel de violencia, ¿no? Es una cosa que yo no la sabía, porque en mi país no sabíamos lo que era guerra. Cuando yo llego a ese país me encuentro con situaciones muy complicadas. Yo nunca había conocido situaciones, por ejemplo, de enfermedades como la lepra, porque aquí, Claro. ¿cuándo hemos visto eso? Pero allá En ver algo lo de los mismo, libros de historia, ¿no? uno dice, no, ¿cómo puede ser eso? Y uno se encuentra, por ejemplo, con una población afectada por la polio, una gran cantidad de gente porque no llegaban las vacunas a causa de la guerra. Usted tiene que aprender a caminar por lugares minados. Es decir, para llegar a una escuela que íbamos a rehabilitar, yo tenía que ir atrás de un señor que sabía por lugares minados que en cualquier momento podían explotar. Es decir, te encuentras con niños que han salido como soldados de la RENAMO, que era el grupo como una guerrilla. Estos niños nunca jamás habían visto una manzana, por ejemplo, y cuando los teníamos ya en los orfelinatos, una manzana ellos la cuidaban porque no querían ni morderla, porque nunca habían visto una manzana. Niños que, por ejemplo, yo no sabía por qué tenían la orejita como cortada, como lastimada, Sí. y lo mismo los deditos, las falanges. Y es que los niños tomados como soldados no eran concebidos como personas que tenían que ser alimentadas, entonces no los alimentaban, los usaban para precisamente pasar por el campo minado para que ellos descubran dónde estaba minado, y les daban de comer a los soldados adultos, pero no a los niños. Los niños tenían que estar más fuertes. Cuando robaban cualquier cosita, entonces la manera de castigarlos para que no hagan esa travesura de comer, entonces les cortaban las falanges o les cortaban pedacitos de oreja. Es decir, uno se encuentra con cosas inhumanas. Uno dice, esto no puede suceder, esto es imposible. Muchas veces se piensa, porque también usted tiene intervención en desastres naturales y demás, que ese es el peor de los escenarios. Ahora, cuando el desastre lo produce el ser humano como par nuestro,
cuando lo descubrimos capaz de semejantes acciones, Sí. imagino que te pone también en conflicto, ¿no?, con la visión que se tiene del otro. Sí, sin embargo, yo le digo, yo prefiero el desastre y no la guerra. Yo lo he dicho siempre, la guerra es espantosa. Yo me acuerdo que en Colombia igualmente los paramilitares se drogaban, y les drogaban para que hagan las masacres. Ellos se mataban de 30 en 30. Yo me acuerdo que llegué a un lugar donde acababa de ser una masacre, se llamaba Mapiripán el lugar. Y un niño me contaba, porque como soy psicóloga, mi trabajo es atender a los niños que están afectados emocionalmente, que es esto lo que yo vengo a enseñar ahora. Lo mismo en desastres como también en conflicto armado. La metodología es muy parecida y se aprovecha la misma técnica. Entonces este niño, por los dibujos que hacía, me dijo, llegaron los paramilitares, amarraron a mi papá y todo lo ponía en el dibujo, en esto. Le digo, ¿y esto qué significa? Dice, es del campo de fútbol. Le amarraron a mi papá y luego le cortaron la cabeza y jugaron fútbol con la cabeza del niño. Es decir, cosas que uno no las concibe humanamente, ¿no? Claro. Entonces uno dice, la guerra, el conflicto armado es peor que un desastre, porque el desastre usted ya cayó, llegó el huracán, llegó el terremoto, pero usted no le culpa a nadie. ¿A quién puede culpar? No, Pero acá son los mismos hermanos los que le matan. La expresión de la humanidad, del ser humano expresándose frente al desastre natural, muchas veces muestra lo más positivo que tiene para dar, ¿no? Los elementos, persona, la como solidaridad, especie, ¿no? La solidaridad de los individuos aparece allí y es muy hermoso ver cómo la gente cocina para el otro, me presta su casa, se ayudan, es muy diferente, es muy distinto. La guerra es la guerra. Claro, la guerra es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. ¿Y la gente llega a entender que ustedes están ayudando en un escenario de conflicto? Digo, porque muchas veces se interpreta que es una invasión a una realidad que les es propia, horrible, pero propia. Bueno, según cómo usted llegue, porque nos entrenan muchísimo para hacer este trabajo. Tenemos una capacitación muy, muy profunda. Entonces sabemos negociar con la guerrilla, sabemos negociar con los paramilitares, tenemos un abordaje que nos permite llegar. Yo había hablado con el propio comandante Reyes de la guerrilla de las FARC en Colombia. Él ya murió, él estuvo, como hacían, de vacaciones en la frontera con Ecuador, y lo bombardearon el lugar, y era Colombia bombardeando la frontera de Ecuador, que eso pudo haber sido una situación muy difícil. Correa estaba en ese tiempo de presidente y fue muy grave, pero eso no les tocaba más, sabían que estaba Reyes ahí y bombardearon, y murió Reyes. Con él discutimos en una zona de Colombia para que él no vuelva a tomar como guerrilleros a los niños menores de 18 años. Entonces, es muy difícil ir a negociar con ellos porque a usted le llevan, llega con su carro de Naciones Unidas hasta cierto lugar, pero de ahí para adentro ya toman los autos de él y le llevan a un monte que usted no sabe dónde es. Las leyes son las que ellos imponen, ¿no? Usted no sabe ni dónde llega. Y ahí usted tiene que tener la fuerza para decirles. Yo me acuerdo que a un jefe paramilitar yo fui también a decirle lo mismo. Le dije que debe cesar de realizar masacres. Y yo me acuerdo que él se levantó y yo me fui con un obispo de Montería. Y él se levantó y golpeó la puerta y le dijo, ¿y usted me va a llevar por esa actitud a la Corte Internacional? Y fue un momento difícil. Este obispo era un afro y se puso blanco del temor porque estos, como le cuento, masacraban. Entonces, pero logramos negociar con él y lograr que no involucre en la guerra a los niños y que no masacren a los poblados. Porque uno dice, bueno, se sabe que ustedes van a ayudar y demás, pero también son un gran blanco cuando hay grupos paramilitares que quieren llamar la atención, tomarlos como rehenes, ¿no? ¿Cómo no? Se da con periodistas en la actualidad en zonas de guerra, se da con misioneros, con enviados de distintos... Y bueno, son una buena fuente de negociación, tristemente, ¿no? Claro, así pasó con Ingrid Betancourt. Yo había salido ya de Colombia, cuando secuestraron a Ingrid. Y nosotros nos cuidábamos mucho, íbamos siempre con
con la Cruz Roja Internacional. Nosotros salvamos a un grupo de niñas, 15 niñas secuestradas por el ELN. Y yo discutí y hablé y negocié con Francisco Galán, que era precisamente es el jefe de la guerrilla del ELN, que está hasta este momento preso en la cárcel de Itagüí. Entonces yo negocié directamente con él. Yo le dije, bueno, nosotros podemos poner una carta bravísima para esto, que es traernos a un premio Nobel de la Paz para que suelten a las niñas. Claro. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que llamé y me comuniqué con Ramos Horta, que es el premio, sigue siendo el premio Nobel de la Paz de Timor, y vino a Colombia y fuimos a Almonte y salvamos a 15 niñas secuestradas por el ELN. Y entramos al monte. Entonces fue un evento que ocupó las primeras planas en el mundo porque fue una cosa extraordinaria. Pero había un premio Nobel de la Paz, yo sola no podía ir, teníamos el apoyo también del CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y lo logramos como Naciones Unidas y como UNICEF. ¿Se llega a sentir miedo en algún momento? Del miedo, digamos, el miedo objetivo está... Sí. Caminás en un campo de minas, sí. Hay un miedo objetivo, lineal. Sí. ¿Y ese miedo te lleva alguna vez a pensar, ¿por qué vine acá? Yo creo que si no hay un balance perfecto entre lo que es la misión, porque lo que nosotros hacemos tiene ese nombre, misión, son misiones. Claro. Como cualquier otro misionero, y el misionero que va sabe a lo que va, definitivamente. Nosotros estábamos en Timor Oriental, yo estaba en mi computador y recibimos la noticia de que justamente el grupo que eran de la guerrilla entraron a un pueblo que se llamaba Atambúa. Y nuestro colega de ACNUR escribía, estamos rodeados de la guerrilla. Y seguía contando. Ya entraron a tal lugar, entraron y mataron a nuestros colegas de ACNUR. Fue para nosotros terrible. Ahí estaba de director Melo. Claro, el ACNUR es el organismo que trabaja con los refugiados. Y era un brasilero, Beira del Melo, que después fue de representante a Irak. Y fue el que murió. Atacaron en Irak y él murió. No murió en Timor y murió en Irak. Entonces, sí es un riesgo, no podemos decir que estamos libres, nos entrenan mucho para la seguridad, nos cuidan muchísimo y somos obligados a recibir cursos de capacitación permanentemente y tenemos certificados de seguridad. Si no superamos el certificado, no podemos salir a campo. ¿Qué es lo más terrible que le tocó ver y que se lo guarda en la memoria siempre y dice, bueno, a ver, el ser humano es capaz de esto? Yo pienso, como les decía ahora en el lugar, es que en el terremoto de Armenia, de Colombia, por bien hacer un gobierno, colocó a niñas y a niños en un lugar separados de su familia, por bien hacer, porque dicen en el albergue no vale que los niños estén allí, porque observan cosas que no es el hacinamiento, claro, y el alcoholismo y la drogadicción, entonces los separaron, pero hubo gente mala, unos delincuentes, unos hombres malos que bajaron de otro departamento que no era afectado y violaron a las niñas. Eso fue terrible, eso fue espantoso. Entonces yo les ponía eso a ellos ahora. Es decir, a veces las medidas que van en contra de los derechos, que dice una norma, no separar a los niños de su familia, por bien hacer. Las buenas intenciones son pésimas si no se siguen protocolos que ya están establecidos. Y lo más emocionante que le vi ver de un gesto de humanidad que te dijo, bueno, ¿vale la pena hacer esto para haber sido testigo de esto? Bueno, había un caso, me acuerdo que estaba en la calle, así mismo en un terremoto, y un señor se acercó, y habíamos nosotros estando capacitando en la calle, porque nosotros tomamos las calles con los voluntarios, los entrenamos en una actividad lúdica, pero sistemática. Yo les digo, mis proyectos no son payasos sin fronteras, nuestros proyectos son sistemáticos y con capacitación. Y se acercó un padre y me dijo, ¿sabe qué?
Mi hijita no, como les dijeron que va a venir las réplicas, entonces la niña les hacían dormir con zapatitos. Y entonces dimos el trabajo de los niños con los adolescentes. Y pasó una semana de eso y se acerca el hombre y me dice, señora, mi hijita ya no duerme con zapatitos. ¿Para qué más? Hermosísimo. Hermosísimo. Nidia, gracias por haber aceptado la invitación y por haberse abierto al diálogo y compartir un poco de esa vida rica y tremenda que le toca transitar y que le da enormes satisfacciones y le da también enormes dolores, ¿no? Así mismo es. Gracias. Muchas gracias. Ya seguimos aquí en De la A a la Z. Bueno, va a haber de todo hoy aquí, de todos los climas. Inclusive nos vamos a divertir un poquito en algún momento del programa. De eso también se construye este espacio. Ya venimos.